Visión Jiré tiene el honor de presentarles su programa De Parte de Jesús, transmitido los días lunes a partir de las 6:30 p.m. Dirigido por las hermanas Bessie Leiva, Magdalena Sierra y Silvia Coca. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Que Dios le bendiga. No te necesité desde el momento. Gloria a Dios, muy buenas tardes, noches, Dios les bendiga a todos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en un programa más de Parte de Jesús. Siempre es una bendición y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes en sus hogares esta programación. Gracias a los amigos y a los hermanos que nos acompañan aquí en la ciudad de Guaymaca, en las aldeas, en los caseríos, hasta donde llega la señal de Cablevisión Swan, hasta allá llega Canal 26, Ministerio Visión Jiré. Muchas gracias por estar con nosotros. A los que a través de internet también acompañan a la programación del Canal 26, a los que nos ven luego en diferido, muchas gracias por acompañarnos, por recibir la bendición a través de esta programación. Canal 26 nació, siempre lo digo, del corazón de Dios para bendecir al pueblo. Y gracias por la fidelidad que cada uno de ustedes tienen a este programa. Quiero saludar a todos mis hermanos que son fieles televidentes, como la hermana Liliana y don Álvaro. Dios les bendiga y en su casa a ustedes y a toda su familia. A la hermana Vidaldina, que siempre está con nosotros, siempre está pendiente del programa. A la hermana Aurora y a tanta otra gente que nos ven, a Juanita Canales y a la familia de Juanita también, les bendigo en el nombre de Jesús ahí en su casa. Y gracias, muchas gracias a la familia Coca, a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este programa. Yo les agradezco muchísimo su fidelidad, porque yo sé que hay muchos hermanos de diferentes congregaciones que nos acompañan e incluso amigos también que les gusta mucho compartir con nosotros la palabra del Señor. Pues yo quiero leer para ustedes esta noche en Isaías capítulo 53 del 1 al 12. Isaías 53 del 1 al 12. Este capítulo solo tiene 12 versículos. Y nos habla del dolor que Jesús vivió en la cruz del Calvario. Y vamos a hablar precisamente de eso, de por qué es necesario el dolor. ¿Cuál es la razón para que haya dolor? Todos nos quejamos y pasamos angustiados viendo cuánto dolor hay en la humanidad. En estos días que han pasado hemos tenido que estar consolando a las familias que han perdido seres queridos, otros que están pasando por procesos de enfermedades y procesos angustiosos o situaciones difíciles en sus vidas, y hemos estado con ellos apoyándoles y dándoles palabra de aliento. ¿Por qué razón tenemos que pasar por momentos difíciles en este mundo? ¿Por qué tenemos que pasar por la aflicción? ¿Por qué tenemos que ser quebrantados? El porqué del dolor. A veces cuando estamos pasando por esos momentos difíciles nos preguntamos, Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿En qué he fallado? ¿Qué ha estado mal conmigo? Si es que acaso esto es un castigo. Diferentes conjeturas que nos hacemos cuando pasamos por esos momentos. Pues vamos a meditar un poco en cuanto a por qué el dolor es necesario, cuál es el propósito del dolor y del quebrantamiento en nuestra vida. Vamos a leer este pasaje en Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En esta lectura, pues, se nos detalla, ¿verdad?, de una forma clara, el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Este es el máximo del sufrimiento que puede acontecer a un ser humano. Sin embargo, Jesús comenzó a padecer y a sufrir desde que comenzó su ministerio. Comenzó a ser despreciado, a ser rechazado, y de acuerdo a las Escrituras, Jesús fue completamente humano, así como lo somos nosotros. Y pues un día comentábamos con alguien, analizando, ¿verdad?, que Jesús fue niño, igual que nosotros hemos sido niños, igual que nuestros niños aquí, jugó en la calle, pateó una pelota hecha de calcetines de repente, ¿verdad?, se dio un tropezón, se arrancó una uña, y como él le ayudaba a su padre en la carpintería, de repente se machucó un dedo, ¿qué sabemos, verdad? O se hizo una herida pelando una naranja. ¿Cuántas cosas pudo haber pasado? Y él conoció el dolor de la misma forma en la que nosotros lo conocemos, el dolor físico, el dolor interno, espiritual, el dolor del alma, del corazón. Él lo conoció, el dolor que produce el rechazo, el desprecio, el castigo, un accidente, una enfermedad, de repente le dio alguna calentura, alguna gripe, algún dolor de cabeza. Fue tan humano como lo fuimos nosotros, conoció el dolor de la misma forma en la que nosotros lo experimentamos, y aún mucho más allá de lo que nosotros hayamos podido experimentar o algún ser humano pudiera experimentar en toda su vida. El máximo dolor, el ofrecer su vida entera y derramar hasta la última gota de su sangre en una cruz sin haber hecho ningún daño, sin deber nada, sin haber cometido ningún delito, fue llevado a la cruz, fue despreciado, fue desechado por todos los hombres, y dice la Escritura que él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, tuvo una maestría en lo que es el quebrantamiento y el dolor. Ha sido el hombre más sufrido en toda la historia de la humanidad. Pudiéramos decir que hay mucha gente que sufre en nuestros días, sí la hay, pero el sufrimiento de Jesús fue máximo, fue el máximo sufrimiento que pueda experimentar un ser humano. Sin embargo, la Biblia dice que él fue hasta el final de este proceso sin abrir su boca. Como una oveja, fue llevado al matadero, y dice que no abrió su boca. Por lo tanto, Dios lo premió al final. Cuando cumplió con el mandato, fue premiado. Dice, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Pues es un proceso necesario. Yo quiero orar con ustedes para que Dios pueda bendecirnos a través de esta meditación que vamos a tener, y que Dios pueda iluminarnos y hacernos entender, y que podamos comprender a veces cuál es la razón
de que tengamos que sufrir en este mundo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites hoy poder estar en este lugar, poder bendecirte, poder honrar tu nombre, Señor, poder honrarte a través de tu palabra, poder adorarte, Señor, compartiendo las Escrituras con los hermanos y trayendo este tema, Señor, que viene de tu corazón, para poder compartir con nuestros hermanos y llevar aliento tal vez a aquellos que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles en su vida. Te pedimos, oh Dios, que nos llenes de sabiduría, que tu Espíritu Santo pueda usar nuestras vidas en manera especial para que los hermanos puedan ser edificados y puedan ser bendecidos por medio de esta palabra. Que esta palabra, Señor, que no regresa vacía, haga aquello para lo cual tú la envías esta noche, y que esta palabra, que ya en sí misma tiene bendición, sea aún más de bendición en la vida de cada uno de los que nos escuchan. Te pido por la vida de los amigos, Señor, que comparten este programa, que nos acompañan a través de la televisión en diferentes lugares, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Que tú puedas tocar esos corazones, Señor, a través de la palabra, y que ellos puedan recibirla como una palabra que viene de ti para ellos. Bendice su vida, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos ven, y que ellos, oh Dios, puedan recibir conforme a los deseos de su corazón. Te pedimos por aquellos que están siendo quebrantados, que están siendo afligidos, angustiados, que tú puedas llevar consuelo a sus vidas y fortalecerles para que puedan alcanzar, Señor, la victoria en medio de los momentos de tribulación y de angustia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nadie puede decir que no ha pasado por un momento duro, difícil. Pues como decía antes, a nosotros ahorita nos ha tocado consolar a algunas personas que han pasado por esos momentos, pero en otros tiempos también nosotros hemos sido consolados y hemos necesitado de ser consolados, porque nosotros también hemos pasado por momentos difíciles, por momentos duros. Hace un tiempo escribí un pequeño librito que se llama La teoría del dolor, algo así se llama, no recuerdo bien ahorita. Pues para una amiga que había perdido un ser querido, para ayudarle un poco a fortalecer su vida a través de las Escrituras. Y analizando lo que sucede cuando duele, cuando algo duele, leía, mientras escribía, anduve investigando y leyendo, ¿verdad?, lo que opinaban otras personas, incluyendo los científicos, sobre el dolor. Y leí sobre unas personas que padecen una enfermedad muy, muy rara, y son muy pocas personas en el mundo que la padecen, que es el hecho de que esta gente no padece dolor, no siente dolor, nunca han sentido dolor. Ellos pueden poner su mano en una plancha caliente y se puede su mano estar achicharrando ahí, y ellos no sienten el mínimo de dolor. Pueden recibir un martillazo, una fuerte herida, y no sienten dolor. Esta gente son gente que sufren mucho. Oiga bien lo que le voy a decir. Parece un poco extraño lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que sufren porque no pueden sentir dolor. ¿Qué le parece? Estas personas tienen que tener un cuidado enorme. Tienen que andar siendo cuidadas, tienen que protegerse mucho porque están expuestas a sufrir cualquier accidente. Ellos pueden agarrar un cuchillo por su filo y apretarlo y no sienten dolor. Imagínese usted un pequeño niño de qué meses o un añito o dos, que no tiene conciencia del peligro al que del riesgo en el que se pone cuando anda por la casa moviéndose y agarrando cosas y haciendo cosas, y que padezca esta enfermedad, que no siente dolor, puede lastimarse, puede herirse, otro lo puede lastimar y él no sabe lo que está pasando. Por eso yo analizaba entonces de lo agradecida que estoy con Dios por poder sentir dolor. Porque si yo no pudiera sentir dolor, quién sabe qué sería de mi vida, ¿verdad? Yo crecí en el campo, crecí en un lugar donde se trabajaba mucho y estábamos expuestos a muchos accidentes graves. Incluso tengo cicatrices de heridas que sufrí en mi niñez.
Y pienso, estos accidentes pudieron haber sido mucho más graves si yo no hubiera sentido dolor. De repente pude haber muerto a causa de un accidente si no hubiese sentido dolor. Pregúntese usted mismo también, ¿cómo le beneficia el dolor físico? ¿Cómo es beneficiado usted a través de sentir dolor? Usted puede saber en qué momento le duele el hombro, tal vez, ¿verdad? De repente durmió mal o se lastimó y el hombro le duele, entonces usted siente y sabe que tiene que buscar una manera para curar el dolor. Se fractura, se golpea, tiene una descompostura en un hueso, usted lo sabe a través del dolor porque siente que le duele. Por esa razón pensaba yo que debemos estar agradecidos por sentir dolor, aunque parezca raro, pero debemos estar agradecidos por sentir dolor. Hay gente muy dura, su corazón, que no se compadecen, no se conmueven de nada, de nadie, pueden ver cosas que suceden a las personas y no se compadecen de ellas, no sienten pena, no sienten quebrantamiento, no sienten dolor al ver a otros sufrir. Nosotros debemos estar agradecidos porque podemos sentir tristeza, podemos sentir pena, podemos sentir dolor, podemos compartir el dolor y la pena de un hermano o de un pariente cuando está sufriendo. Podemos compartir eso porque podemos sentirlo y porque también nosotros lo hemos experimentado. El Señor dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dice, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ustedes tienen que pasar por quebranto, tienen que ser afligidos, tienen que ser pasados por momentos difíciles, pero no teman, porque yo he vencido. Ustedes no tienen que tener temor porque yo vencí. Aquí leímos en este pasaje que Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario y de su sufrimiento, Él venció el dolor, venció el desprecio, venció el rechazo, venció a la misma muerte a través de su Calvario, como le llamamos, ¿verdad? A través del proceso que Él padeció en la cruz del Calvario. Y qué cosa tan maravillosa es que Jesús haya puesto en nuestros corazones este sentir, el poder sentir lo mismo, el mismo sentir de Jesús, el tener la necesidad de compartir con otros la pena y el dolor, porque nosotros también sabemos lo que es sufrir y lo que es tener pena o dolor. Dice la Escritura en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice que debemos de pasar por diversas pruebas y que debemos de sentirnos gozosos, tener sumo gozo cuando nos hallemos, dice, en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Porque es necesario entonces que seamos afligidos, que pasemos por momentos difíciles para que nuestra fe sea puesta a prueba y produzca el fruto de la paciencia en nuestra vida. Y esta paciencia va a completar su obra para hacernos a nosotros perfectos y cabales sin que nos falte nada. Gloria a Dios si somos pasados por pruebas, si tenemos que ser angustiados en diversas formas, porque esto nos va a perfeccionar y va a permitir que nosotros podamos alcanzar la estatura que Dios quiere que tengamos espiritualmente hablando. Por esa razón tenemos que ser probados de diferentes formas mientras estamos en el mundo. Por esa razón tenemos que pasar por aflicción mientras vivimos en esta tierra. La aflicción, hermanos, es necesaria para que podamos nosotros aprender a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios y al deseo de Dios. David en el Salmo 31 habla de dolor. Él también fue probado y pasó por momentos difíciles. Y hay una situación en la que David tiene que pasar por un momento doloroso, porque hay diferentes circunstancias para que nosotros pasemos por dolor y seamos probados. A veces pasamos por la prueba, por el momento duro, por el momento de dolor, porque es necesario que nos fortalezcamos,
pero a veces tenemos que sufrir también las consecuencias de nuestras propias faltas, de nuestros propios errores. Quiero leer en el versículo 7 del Salmos 31, dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. David estaba confesando que estaba pasando por momentos angustiosos, por momentos de dolor. Dice: Dios, has conocido mi alma en las angustias, has visto mi aflicción. Él reconocía que estaba pasando por aflicción, que estaba siendo angustiado, que estaba siendo consumido, dice, consumido de tristeza. Dice que sus ojos ya estaban cansados de llanto, de llorar. Su alma también y su cuerpo se estaban consumiendo. Su vida se iba gastando de dolor y sus años de suspirar y sus fuerzas se agotaban a causa de su iniquidad. David reconocía que esto era consecuencia de sus actos, de su pecado, de su desobediencia a Dios. Aún sus huesos, dice, se habían consumido. A veces cuando estamos en circunstancias difíciles y estamos siendo puestos a prueba, estamos siendo angustiados, debemos de hacernos un análisis muy, muy concienzudo dentro de nosotros mismos y ver qué es lo que hay en nuestra vida, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hemos hecho y ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Si hemos sido puestos a prueba, si hemos hecho un análisis retrospectivo de nuestra vida y nos damos cuenta de que no hay razón alguna para que estemos siendo angustiados por causa de la desobediencia, entonces vamos a asumir que estamos siendo puestos a prueba. Hay diferentes formas en que pasemos por momentos angustiosos y que tengamos que sufrir y ser quebrantados. Dice, el salmista sigue diciendo: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. ¿En qué condición estaría que sus enemigos hacían burla de él? Sus vecinos también. La gente se horrorizaba, los que lo conocían se horrorizaban, y los que le ven más bien huían de él. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me salta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Aquí encontramos a un hombre tremendamente angustiado. David estaba en una condición física y espiritual deplorable. Y además de eso estaba rodeado de gente que quería matarlo, que querían hacer, incluso según las escrituras, la historia de la vida de David, hasta su propio hijo lo quería matar. Sin embargo, él declaraba: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Yo pienso que mientras nosotros estemos en el mundo, tenemos que pasar por la pena, por el dolor. A veces si nosotros no estamos siendo angustiados, si no estamos atribulados, no corremos a Dios, no nos acercamos a Dios. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que suceden con la gente, con los creyentes.
A veces cuando están siendo angustiados, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Él, se resienten con Dios, se enojan con Dios, se pelean con Dios y se apartan de Dios, y debe de ser al contrario. Cuando estamos siendo angustiados es cuando más debemos de acercarnos a Dios, de buscar su consuelo, su abrazo, su fuerza, como hacía David. Cuando le fallamos a Dios y empezamos a sentir que Dios comienza a apretar, entonces nos vamos alejando de Dios y las cosas empeoran. En lugar de venir a Dios como hacía David y reconocer nuestras faltas, quebrantarnos y pedir perdón. Vamos a continuar hablando de este tema, pero vamos a ver el mensaje a la conciencia, creo que ya lo tenemos listo, y luego regresaremos con ustedes. Seguimos hablando entonces del porqué del dolor. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Durante 18 meses pasearon por casi todo el mundo. Viajaron en líneas aéreas, barcos de lujo, trenes de primera. Se alojaron en grandes hoteles y compraron de todo en famosas tiendas. Todo esto lo hacían a la moderna, pagando con tarjetas de crédito. Es decir, hasta que regresaron a Nueva York, su hogar, y fueron arrestados. Porque John y Mary Tillotson eran ladrones. Habían andado de turistas por casi 2 años con falsas tarjetas de crédito. Robaban tarjetas descuidadas y, cambiando su propia identidad, las usaban como suyas. Cuando fueron interrogados por la autoridad, la muchacha descaradamente dijo: nos agarraron, pero nadie nos quita lo que hemos disfrutado. Amigo, una desvergüenza así tiene que producir enfurecimiento en el que posee valores morales, valores como decencia, integridad, rectitud, justicia, nobleza, honradez. ¿Qué le está pasando a nuestras disciplinas? ¿Desde cuándo es aceptable engañar? ¿Cuándo dejó de ser malo mentir o robar o falsificar o sobornar? ¿Dónde está la virtud que nos legaron nuestros antepasados? Es increíble cómo nuestra sociedad está dándole vuelta a todo. A lo blanco se le llama negro, a lo malo bueno, a lo injusto honrado y a lo infame ejemplar. Es por esta disposición tergiversada que vemos a una patinadora quebrarle la pierna a su contrincante, o un dueño de empresa, para cobrar seguro, poner fuego a su propia posesión, o un empleado robarle al que le ha dado trabajo, o un funcionario público olvidar lo que quiere decir honradez. Tanto nos hemos alejado de virtudes sanas y prácticas nobles que ni cuenta nos damos que nuestras desgracias se deben a la semilla corrupta que estamos sembrando. Decimos que moralidad pertenece a otra época, que vivimos en tiempos cuando nada es bueno y nada es malo, pero no nos damos cuenta que nuestro fracaso se debe a que no nos ceñimos a las leyes morales de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ha quedado en el olvido. Amigo, para no destruirnos del todo, óigalo, para no destruirnos completamente, regresemos a Dios. Son las leyes absolutas de Dios las que nos guían hacia salud y bienestar. No tomarlas en cuenta es disponer nuestro propio derrumbe. Volvamos a Dios, regresemos a los valores divinos, no sigamos destruyéndonos. Cuando Cristo entra al corazón del hombre, Él lo cambia. Vemos entonces lo bueno como bueno y lo malo como malo. Ábrale su corazón a Cristo Jesús. Déjalo entrar. Él quiere darle nueva vida. Y Él, mi amigo, enderezará sus pasos. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy, o puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net e imprimirlo usted mismo. Gloria a Dios. Continuamos hablando de por qué es necesario el dolor, cuál es la razón para el dolor, por qué sufrimos, por qué es necesario
el sufrimiento para poder probarnos y afirmarnos y hacernos lo que Dios quiere, pulirnos y formar nuestro carácter en el Señor. Ahorita estaba recordando las lamentaciones de Jeremías. A Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él mismo dijo en Lamentaciones 2:11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Encontramos tristeza, dolor en esta gente, en esta ciudad, y el profeta también se lamenta y llora y llora y llora y dice que hasta su hígado se derramaba por el dolor y por el pesar al ver el sufrimiento y el quebrantamiento en el que estaba el pueblo. Lo mismo nos pasa a nosotros hoy. Imagínense si nosotros fuéramos insensibles, ¿quién oraría entonces por el pueblo? ¿Quién clamaría a Dios? ¿Quién pediría por el bienestar del pueblo si no sintiéramos nosotros quebrantamiento, pena y dolor por lo que sucede a nuestro alrededor? Vemos morir a la gente, vemos morir a los niños, lo mismo que le sucedía al profeta Jeremías en la ciudad. Miraba el quebrantamiento de la ciudad a causa del pecado, de la desobediencia, porque por lo general el dolor viene a causa de la desobediencia. Si nosotros nos remontamos al libro de Génesis, cuando el Señor creó el Edén, puso en él a un hombre y a una mujer, a los cuales llamó Adán y Eva, y ellos dos eran felices en el huerto, tenían todo, tenían alimento, tenían diversión, tenían un paraíso bellísimo en el cual solo podían ser felices y disfrutar del bienestar y de comodidad. Sin embargo, ellos tomaron la decisión, con el libre albedrío que Dios les dio a ellos y que también nos ha dado a nosotros, tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y no vamos a decir que fue Eva, que fue Adán, quién fue el culpable. No, ambos tomaron la decisión de hacerlo y lo hicieron. Y a causa de la desobediencia y del pecado, entonces entró el dolor a ellos. Desde que pecaron, comenzaron a esconderse, a sentir culpa, a sentir esa angustia que produce el sentimiento de culpa en ellos y comenzaron a esconderse. Luego de eso vino un juicio de Dios para ellos que arrastró a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros hoy día. A Adán le dijo, tú vas a sufrir trabajando, tendrás que sudar y tendrás que trabajar, y eso incluye el esfuerzo físico, el trabajo físico, incluye todas las dificultades que vienen con ello. A Eva le dijo, tú vas a parir tus hijos con dolores, vas a tener que sufrir para procrear. Y juntamente con eso vienen enfermedades y vienen penas y viene la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. Todo esto vino a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia, de la rebelión a Dios. Por lo tanto, la mayoría de la gente en este mundo sufre a causa del pecado y a causa de la desobediencia. La Biblia dice claramente, hermanos, y nosotros lo sabemos y conocemos muy bien la cita, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Absolutamente todo lo que el hombre siembra, eso segará o eso cosechará. No podemos sembrar nosotros amor y cosechar odio. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor, pero si sembramos odio, vamos a cosechar odio. Hay un adagio que la gente usa siempre que dice, si siembras vientos, cosecharás tempestades. Por lo tanto, si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar dolor, vamos a cosechar quebrantamiento. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar quebrantamiento, vamos a cosechar dolor. Y esto era lo que pasaba con el pueblo. Y por esa razón Jeremías se lamentaba
y lloraba. No creo que nosotros tengamos que lamentarnos por cosas, por trivialidades, por cosas que no tienen demasiada importancia en este mundo. A veces nos lamentamos por cosas sencillas. A veces hay gente que sufre por cosas muy, muy leves, muy pequeñas y se muerden solos y hacen unos grandes berrinches por cosas muy pequeñitas, muy, muy simples. Hay cosas mucho más duras, mucho más difíciles. Hay quebrantamientos muy fuertes que deberían acercarnos a Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos y sabemos que estamos desobedeciendo a Dios, sabemos que no estamos viviendo de acuerdo a su propósito y sabemos que no estamos haciendo realmente su voluntad, entonces esperemos el castigo, esperemos la represión, esperemos las consecuencias, la cosecha que nos va a venir, y no nos quejemos y no nos lamentemos y no nos alejemos de Dios y no culpemos a Dios por las cosas que nos suceden, porque de repente tendremos que pasar por esas situaciones a causa de nuestra propia rebelión, de nuestras propias acciones, de nuestras propias actitudes. Por lo general nosotros somos los que sembramos lo que cosechamos. Si queremos cosechar para bien, debemos sembrar eso, debemos sembrar para bien, porque Dios nos dará lo mejor. La Biblia dice que el propósito de Dios es ese, darnos lo mejor, darnos lo mejor. Por eso el Señor dijo en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor dijo, ustedes no tienen que confundirse, que angustiarse, que perder la ruta en este mundo. Ustedes tienen que entender qué es lo que está pasando, ustedes tienen que saber qué es lo que sucede, ustedes tienen que saber cómo están viviendo, hacia dónde van, porque Él dijo, yo soy el camino, en ese mismo pasaje más adelante, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos hace a nosotros una promesa maravillosa y Él dice, ustedes no tienen que perder el camino, ustedes tienen que seguir por esa misma ruta, porque si ustedes pierden esa ruta, entonces no van a alcanzar el propósito para el cual viven. No importa las aflicciones, no importa las dificultades, no importa las angustias por las que tengan que pasar en este mundo, pero si ustedes tienen ese propósito y si tienen esa meta, no van a poner su mirada en las dificultades, van a seguir hasta llegar al final, hasta llegar a la promesa que Dios nos ha puesto. Cuando tenemos que pasar por pruebas, la Biblia dice que Dios, hermanos, no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podemos soportar. Si nosotros no podemos soportar una prueba, Dios no nos va a dejar ser probados. Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ninguna prueba que no sea humana, ninguna tentación que no sea humana nos va a venir. Toda prueba, toda tentación a la que estamos sometidos o nos tenemos que someter es humana. Nada del otro mundo es humana, es de aquí, es conforme a nuestra capacidad, porque somos humanos. Y dice, fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Si no, dice, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué dice la Escritura que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir? Porque Dios no nos tienta. En Santiago, en el capítulo 1 de Santiago dice claramente, Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado por el mal, porque no es Dios que nos tienta. Quien nos tienta es el enemigo para hacernos caer en el pecado. Pero Dios no le va a permitir a Satanás ni a todas sus huestes de demonios, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No nos dejará, dice, ser tentados. Él no va a permitir que nosotros seamos tentados o provocados más de nuestras capacidades, más allá de nuestras capacidades. Fue el caso de Job. El Señor permitió. Y si usted lo lee, dice que Satanás se presentaba donde Dios para pedirle permiso para tocar a Job. Si Dios no le daba permiso, Satanás no podía tentar a Job. Por lo tanto,
Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir, porque no puede Dios permitir que nosotros quedemos ahí en la prueba, que quedemos acabados con una prueba o en una tentación, sino que Dios quiere que nosotros superemos la prueba y que salgamos victoriosos en toda circunstancia. Por eso dice que Él nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Si nosotros nos aferramos a Dios y recurrimos a Dios y a los recursos que Él tiene, vamos a poder soportar, vamos a poder resistir y vamos a poder salir adelante en el momento en el que seamos probados. Quiero hacer una pausa y dejarles a ustedes con un video porque ya casi estamos a unos 14 minutos para terminar el programa. Voy a dejarles con una alabanza y ya regreso con ustedes en breve. La 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 la. Oye, papi, te dije que no. Te dije que no. Es que tú no entiendes que ya yo no soy tu niñita. Tienen 2 minutos para salir a escenario. Gracias, amor. Desde mí he seguido tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía, imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Tus pasos, he caminado tanto, siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía, imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti.
Gloria a Dios. Bueno, continuamos hablando del sufrimiento, del dolor, por qué razón debemos de pasar por momentos de angustia en el mundo. Y si usted lee, hermano, la historia de los apóstoles y desde la historia de Jesús, los profetas, no encontramos en las escrituras que la vida de ellos haya sido todo rosas y escarcha. Fue una vida de dolor, de quebrantamiento, de muchas angustias, de muchas luchas para poder servir a Dios y poder mantener el ministerio. Si usted lee la historia de Daniel, encuentra a Daniel llorando, orando y clamando a Dios con lágrimas por el pueblo, para que el pueblo fuera perdonado. Daniel, un joven que fue llevado cautivo a otro país, a otra nación, lo cual para los judíos era muy duro, era muy difícil que lo sacaran de su tierra, porque ellos han sido y son hasta la vez gente que solo se amaban mucho entre sí mismos y se mantenían muy unidos, porque los judíos siempre se han sentido rechazados por el resto del mundo. Y para ellos era muy difícil ser llevados prisioneros y puestos al servicio de una nación, era humillante. Y los encontramos sufriendo y padeciendo, pero fieles a Dios. Y quiero leer en 2 Corintios 4:8, para ir terminando ya, lo que el apóstol Pablo declara, un apóstol muy sufrido también, igual que los otros y quizá aún más que los otros apóstoles. El apóstol Pablo, un apóstol que sufrió por la causa del evangelio, por la predicación de la palabra. Y encontramos esta escritura donde él habla de lo que es la tribulación y el sufrimiento. Y él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor por su palabra. Qué lindo nos fortalecemos en esta palabra del apóstol Pablo. Dice, podemos estar nosotros atribulados en muchas formas, podemos estar angustiados en todo, pero no estamos desesperados. ¿Por qué razón no nos desesperamos? Dice, podemos ser perseguidos, pero sabemos que no estamos desamparados. Podemos estar derribados, pero no estamos destruidos, aún podemos levantarnos otra vez. ¿Por qué razón estamos atribulados, estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desesperados? Porque el Señor dijo, no temáis, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Por eso podemos estar angustiados, podemos estar pasando por momentos de tribulación, pero no estamos desesperados, porque sabemos que hay una fortaleza sobre nosotros
y que hay un gigante peleando por nosotros y defendiéndonos. Por eso el apóstol Pablo no dice que no vamos a padecer, que no vamos a pasar por momentos de tribulación y por momentos angustiosos en este mundo. Al contrario, dice que no desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. La parte física nuestra, la humanidad nuestra, se va a ir deteriorando y se va a ir desgastando, se va a enfermar, vamos a pasar por situaciones dolorosas, tristes en nuestro cuerpo. Pero ¿qué importa si la Biblia dice que si vivimos, vivimos para Cristo y si morimos, morimos para Cristo? Es igual, no hay ninguna diferencia. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la leve tribulación dice momentánea. Fíjese usted que el apóstol Pablo era un hombre que padecía una enfermedad de la vista crónica. Era un hombre que estaba preso. Era un hombre que estaba bajo amenaza de muerte. Era un hombre que había dejado todo por la causa de Cristo. Había sido un hombre que había tenido una excelente posición económica, y no solo económica, sino de influencia, también de autoridad. Sin embargo, fue un hombre que terminó sin nada, haciendo redes y tiendas para poder sobrevivir, tiendas de campaña, para poder sobrevivir vendiéndolas, así se mantenía, después de haber sido un hombre importante, un hombre de autoridad, un hombre que estaba dentro de la estructura de autoridad del gobierno romano, y terminó siendo un hombre que dependía de la bondad de los hermanos y que dependía del propio trabajo de sus propias manos. Sin embargo, decía que la tribulación que estaba viviendo era leve y era momentánea. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y a nosotros no nos puede dar un dolorcito de cabeza porque ya estamos renegando de Dios. No nos puede doler la cintura o darnos una calentura o una gripe o un dengue o qué sé yo, ¿verdad? Porque ya estamos diciendo, Dios me abandonó, que estoy atribulado, terriblemente angustiado. Y dice el apóstol Pablo, esta tribulación es leve y es momentánea. ¿Y qué produce en nosotros? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque no miramos, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso me recuerda a mí al apóstol Pedro cuando el Señor le invitó a caminar sobre las aguas. Él insistió, yo quiero. Y el Señor le dijo, bueno, entonces ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero de repente pensó, ¿qué estoy haciendo? Es increíble, yo no puedo caminar sobre el agua, soy un simple mortal, no puedo hacer esto. Y entonces cuando él comenzó a ver sus propias limitaciones y la dificultad que representaba el caminar sobre el agua, comenzó a hundirse porque apartó la mirada del objetivo, del propósito que era llegar donde estaba Jesús. Por esa razón, hermanos, muchas veces nosotros nos atribulamos al extremo y nos desesperamos demasiado en medio de la tribulación porque apartamos los ojos del objetivo, apartamos los ojos de nuestro propósito, miramos los problemas más grandes que el Dios que tenemos, que es más grande que todo lo que pueda haber. Tenemos que confiar en Él. Esa palabra también me fortalece a mí, también me alienta a mí y también me ayuda a permanecer y a seguir creyendo y confiando en que Dios ha vencido al mundo, que Él está con nosotros y que a pesar de las tribulaciones, de las angustias, de las dificultades que tengamos que vivir, Él ha vencido. Él ha vencido, y la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y eso lo creemos y permanecemos en esa palabra de fe, confiando que los propósitos de Dios se cumplirán en nuestras vidas como Él lo ha dicho y lo ha determinado. Creemos, hermanos, y confiamos de que es un privilegio poder sentir dolor, poder sentir pena, poder sentir pesar. No es malo llorar. Todos lloraron. David dice que lloró hasta que ya las lágrimas se le habían secado. Jeremías dice, se me han secado ya mis lágrimas de tanto llorar. David lloró por el pueblo. Ezequiel lloró, bueno, Esdras lloró cuando le dijeron que el templo estaba destruido. En fin,
Lloremos si necesitamos llorar, pero lloremos en la presencia del Señor, arrepintámonos y clamemos a Él de todo nuestro corazón. Las lágrimas, el quebrantamiento limpian el corazón y quitan todo el peso de pecado y de culpa que pueda haber en nosotros, alivian el dolor del alma y nos hacen sentir mejor. Dios les bendiga esta noche, muchas gracias por acompañarnos, esperamos que esta palabra haya sido muy útil para ustedes, que la atesoren en sus corazones y que les ayuden a permanecer y a recordar que cuando sean pasados por momentos difíciles y estén pasando por ellos, agradezcamos que podemos sentir dolor y que podemos sufrir, porque eso nos acerca más a Dios, eso nos produce a nosotros frutos para la gloria del Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. El próximo lunes, si Dios quiere, estaremos con ustedes nuevamente. Tuvo el honor de presentarles su programa De Parte de Jesús, transmitido los días lunes a partir de las 6:30 p.m. Dirigido por las hermanas Bessie Leiva, Magdalena Sierra y Silvia Coca. Que Dios le bendiga. Desde el principio, cuando te necesité,